Este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada. Un pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda. Un verdadero deleite para el paladar más exigente. Cómprelo en bodegarras.com y recuerde, tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino. ¿Saben cuál es el secreto para mantenernos regias, jóvenes, fuertes, activas y sanas? Elastiflex Ultra Complex. Innovación para la salud articular. El único producto en el mundo traído desde España con todas las certificaciones. Contiene colágeno hidrolizado, vitamina C, ácido hialurónico, magnesio, glucosamina, condroitina y metilsulfonilmetano. Viene en 2 presentaciones. La primera es una lata de 450 gramos. La segunda son cajas de 30 sachets de 15 gramos cada uno, sabor a vainilla. Delicioso. Viene con un scoop dentro de la lata para que tú lo puedas diluir en agua o en el líquido que tú prefieras. También está la versión en sachet por si te olvidas, si te vas corriendo, no tienes tiempo. Simplemente lo abres, lo viertes y te lo tomas en tu carro, en tu oficina, donde quieras. Fácil de llevar en la cartera. Se llama Elastiflex Ultra Complex y solo lo tiene la única empresa en el Perú, La Farma. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos. Bienvenidos a una nueva edición de Bahía Talks por Canal B, el canal del Bicentenario. Hoy tenemos un programa con mucha información. Viento a favor estuvo antes, hoy en la tarde, José Ricardo Stock con Fernando Parodi, el expresidente del directorio de Acres Finance. Muy importante esta conversación, muchas cosas que extraer como conclusión de este estupendo programa que tiene aquí en Canal B Ricardo Stock. Viento a favor. También ha estado el día de hoy en el programa, déjenme colocar, ahí está. Sí, Verónica Valenzuela y Oriel Valega en su ya clásico En nombre de la ley. Los discapacitados instrumentalizados por el Minedu para cuotas LGTB. Ha estado conversando con ellos Sonia Povis Medina, una abogada que tiene mucho prestigio y mucho conocimiento en estos temas. También un programa de Canal B. Estuvo Fernando Sillones en su programa La Noticia del Día, hablando sobre despolitizar y profesionalizar al Estado fallido, un tema del que Sillones viene hablando hace mucho tiempo, ¿no? Cómo hacer burbujas de éxito, como el BCR, como Cancillería, como algunas partes del MEFO preinversión, porque no podemos extender esas burbujas de éxito donde hay pura meritocracia a otras áreas del Estado. Bueno, de meritocracia, en su columna diaria aquí en Canal B, habló, por cierto, Óscar Becerra, respeto a la persona, solo para los que piensan como yo. Sí, esa es la polémica que se ha abierto en estos días a propósito de lo ocurrido con la congresista Patricia Chirinos. Y también hoy, después de Vaya Talks, va a estar Pepe Pardo y su programa Reflexiones. Tiene 2 estupendos invitados también el día de hoy. Uno es José de la Borda, empresario minero comprometido con el Perú, y José Ignacio Beteta, presidente de la Asociación Contribuyentes por Respeto. Así es. Ahora, más cosas sobre hoy, pero comencemos por esta buena noticia. Ha habido un triunfo y una, digamos, medalla obtenida, la primera después de 32 años, por parte de un peruano, el velerista Estefano Pesquiera. Ganó hoy día, muy tempranito, la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de París 2024. Se ubicó en tercer lugar en la modalidad Dinghy masculino. Ahí está una foto estupenda de Estefano Pesquiera, un peruano que nos representa a todos, por supuesto.
Y Alonso Correa quedó en cuarto lugar, no pudo tener buenas olas y este surfista peruano que estuvo tentando la de oro y plata quedó finalmente en cuarto lugar, no pudo encontrar, como decimos, una mar adecuado y propicio para poder mostrar su calidad. Pero igual es un cuarto puesto absolutamente meritorio para Alonso Correa. Bien, César Restados. Sí, hoy día vamos a conversar en el programa con Carlos Polo sobre este tema, ¿sí? Han habido 6 arrestados en este bus de Citizen Go que básicamente buscaba protestar por lo que había sido esta, digamos, presentación en las Olimpiadas tan brusca, tan vulgar, tan grosera que se había presentado cuando vimos todos estupefactos lo que estaban haciendo como ceremonia inaugural, ¿no? Una sátira, una burla en realidad de la cena con Jesucristo, de la última cena. Y bueno, este bus circuló por Francia, los detuvieron, los quisieron meter presos a los chicos, finalmente han quedado libres y les han hecho más publicidad en el mundo que lo que se hubiera querido. Pero de eso hablaremos con Carlos Polo ahora. También vamos a estar, por si acaso, con Antero Flores Arauz y antes, y al principio, con Adolfo Damer para hablar de la importancia que tiene la prevención del cáncer. Bueno, sí, las boxeadoras Imane Khelif y Lee Yutin son hombres, pero van a ganar sus medallas en la categoría mujeres. Estos son trans, parte de este desorden impresionante que ya se ve con vergüenza en el mundo. Y el gobernador de Santis ha formulado una opinión sobre Walz y Harris, esta fórmula que dice él que es la más izquierdista en la historia de los Estados Unidos. Bueno, mucho que hablar al respecto. Y por cierto, el expresidente argentino Alberto Fernández sí está en este momento en medio de una enorme polémica porque ha sido denunciado por su expareja por violencia física, nada menos. El hombre progresista también, que se cansaba de dar discursos sobre este tema, bueno, terminó denunciado por golpear, según dice, su expareja. Y bueno, el señor Nicolás Maduro ha detenido a 12.000 personas por fraude. Miren ustedes estas imágenes. 21. ¿Cuándo la detuvieron? El lunes. No lo han procesado todavía. Ya de una semana. ¿Ha podido hablar con ella? No. ¿Y sabe cómo está? Bueno, debe estar bien. ¿Tiene un abogado o algo? Lo del foro penal. Al foro penal lo representa. ¿Y usted cómo se siente? Obviamente angustiada, triste. Claro, pues ya son 8 días. Y ella venía de su trabajo. No todos los que están ahí estaban lanzando piedras, quemando cosas. Es un régimen de terror. Ya hay 24 muertos. 24 muertos en esta forma brutal que tiene el señor Maduro de reprimir a quienes no piensan como él. Y bueno, se le ha abierto además investigación a María Corina Machado y al Mundo González y se les quiere detener, se les está buscando para meterlos presos. Es un régimen de terror, de persecución absoluta. Y bueno, y Maduro pues lo que más bien está preocupado es por WhatsApp, cómo rompe relaciones con WhatsApp. Escuchen ustedes. Voy a romper relaciones con WhatsApp. Porque WhatsApp la están utilizando para amenazar a Venezuela. Y entonces yo voy a eliminar mi WhatsApp de mi teléfono para siempre. Poco a poco iré pasando mis contactos a Telegram, a WhatsApp. ¿Ustedes me entienden? Es necesario hacerlo. Bueno, hay que decirle al comandante que por si acaso también están sobre su hackeándole sus cuentas en WeChat y lo demás. Bien, no me detengo más en estos temas y vamos a las entrevistas del día de hoy. Estamos en primer lugar con Carlos Polo para hablar de lo que ha sido, perdón, con Adolfo Dammert para hablar de algo muy interesante
que tiene que ver con la Liga del Cáncer, contra el cáncer. Después hablaremos con Carlos Polo y finalmente con Ángelo Flores Arauz. 3 conversaciones que estoy seguro serán de una gran importancia e interés para ustedes. Adelante, por favor. Bien, estamos con Adolfo Dammert y tenemos el gusto de tenerlo invitado con nosotros en Vaya Talks el día de hoy. Adolfo, gracias por acompañarnos. Hola, Alfonso, gracias a ti. Bueno, teníamos una conversación pendiente y es esta, ¿no? Muy interesado en las cosas que tú has venido haciendo o estás haciendo, pero lo primero era, a ver, tú eres un publicista, un hombre de publicidad de toda tu vida. Yo, toda mi vida. Desde sigo, mi chiquititud, te recuerdo pues en tu agencia y haciendo cosas fantásticas por la hemos publicidad. trabajado juntos. Claro, veo que mi padre tenía su agencia, yo ayudaba a mi padre, en fin. Pero eso siendo muy interesante, y de lo cual podemos hablar también seguramente muchas horas, no es lo que nos ha llevado a juntarnos hoy para conversar, en verdad. Y yo quería conversar contigo hace tiempo, porque hay otros temas que son trascendentes, que son realmente importantes, que tocan a mucha gente, que pueden salvar muchas vidas, y que quizá, comencemos porque has salvado la tuya propia. Tú has tenido cáncer. Sí, sí. Y Dios te ha permitido seguir en esta lucha durante mucho tiempo. Así es, sí. Eso ¿Qué pasó exactamente? ¿Qué ocurrió contigo? Sí, cuéntanos el caso, por favor. Primeramente, es cierto, yo soy publicista. Mi naturaleza es ser publicista, me encanta la publicidad. Pero siento que dedicarme a la Liga contra el Cáncer tiene otra dimensión. O sea, tiene una trascendencia que no tiene límites. Yo tenía 32 años, hace 43, hoy ya tengo 75 años, 32 años, y una mañana me voy a poner la corbata, cuando usaba corbata como tú, ya lo uso, por supuesto. Y entonces me iba a poner la corbata y me noto un bulto. Estamos hablando de principios de marzo de 1981. Digo, no, debe ser algo inflamado, un ganglio, no sé qué. Dejo pasar un día, 2, 3 y seguía, entonces dije, no, tengo que ir al médico. Fui al médico, estamos hablando de una medicina pues precaria, de hace 43 años. Entonces me hicieron un análisis y determinó que era un tejido no tiroideo. Entonces el médico me dijo, hay que operarte. No es nada, pero hay que operarte. Es un quiste, hay que sacarte. 4 de marzo de 1981, jueves, me operan, va a la biopsia. El lunes el médico se comunica conmigo y me dice, es cáncer, hay que operarte de inmediato. Entonces, jueves 11 de marzo me operan de inmediato todo el lado izquierdo, me sacan todo el lado izquierdo de la tiroides, porque al principio me habían sacado solamente el tumor, pero bueno, me sacan todo el lado izquierdo, afortunadamente estaba limpio, el cáncer estaba focalizado en la parte de abajo, aunque ya se había empezado a abrir y habían algunas células saliendo, pero en la segunda parte estaba limpio, gracias a Dios. Me fui a Houston, al MD Anderson, me hice chequear, me quedé un tiempo, me chequearon todo y como lo mío había sido radiación en la década de los 50, a los niños que todo el día se resfriaban, estaban con tos, la nariz tupida, entonces le metían rayos X para abrirte, para quemarte el tejido, pero 8 de cada 10 desarrollaron cáncer de la tiroides, el mismo efecto Chernóbil o Fukushima, ¿no? Entonces, yo fui uno de ellos, entonces allá, cuando me hacen todas las preguntas, sale que yo había sido radiado y que si había tenido cáncer en un lado, todo mi tejido había sido radiado, entonces era cuestión de tiempo para que tuviera en el otro lado. Entonces que me tenía que operar. Vuelvo a Lima, me opero por tercera vez, muy deprimido, por cierto, muy golpeado, porque la tercera operación, y dije, pucha, ¿qué va a pasar? O sea, yo pensé que con las 2 primeras ya era suficiente. Miren, la tercera operación, me rasgan el nervio recurrente que conecta cerebro con cuerdas vocales. Yo no sabía que teníamos 2 cuerdas vocales, hoy día sí sé. Una se queda paralizada y la otra semi paralizada. Entonces me quedé mudo, no pude hablar. Y ahí yo dije, bueno, publicista que no puede hablar, tiene que dedicarse a cultivar el campo. Entonces me empecé a visualizar como cosechando pues papas, camotes, ¿no? Pero hice foniatría, era muy disciplinado, ya no soy tanto. Entonces hice foniatría 1 año entero, de lunes a sábado.
y aprendí a hablar de nuevo. O sea, me empezó a salir la voz y bueno, con mis altibajos pasó el tiempo, a veces me quedaba mudo, a veces no, pero ya lo superé, gracias a Dios. Lo único que me acuerdo de la foniatría es que la doctora me decía que los demás se esfuercen en escucharte, no tú en hacerse escuchar, porque si tú tratas de gritar te vas a quedar afónico. Entonces ese fue el consejo que me dura hasta el día de hoy. ¿Cuánto tiempo te quedaste sin poder Un hablar año, normalmente? Un año. Y después, bueno, varios Fuiste años. recuperando. Fui recuperando paulatinamente la ¿Cómo voz, fue ¿no? ese año? Terrible, porque no podía pues comunicarme casi, me salió una voz absolutamente apagada, ¿no? Como si estuviera hablando así. Entonces, era horrible, ¿no? O sea, no solamente tenía el tema del cáncer, sino además que estaba mudo, pero de otro lado dije, yo voy a salir adelante. Mis hijos eran chiquitos, mi hija tenía 5, mi hijo tenía 3. Entonces, una cosa que me pareció interesante, que la revivo hasta el día de hoy, es cómo te cambia la figura, cómo te cambia la percepción. El cáncer se salió de mí y me dediqué a proteger a mis hijos, porque ahí lo que te cambia es, ya no te preocupas por ti. Dices, ¿qué va a ser de mis hijos? ¿Cómo van a vivir? ¿De qué van a vivir? Entonces te cambia la perspectiva completamente, ¿no? Eso no quiere decir que yo no estaba angustiadísimo, ¿no? Por supuesto que sí. Pero se traslada la preocupación por tus hijos. El tema es que pasaron los años, me hacía chequeos primero cada 6 meses, me iba a Miami, me derivan de Houston, me derivan al Monte Sinai en Miami. Entonces me hago un chequeo primero cada 6 meses, después una vez al año, 2 años, 5 años, y a los 10 el médico me dice, ya no vuelvas más. Entonces, gracias a Dios lo superé, y en ese entonces la Asociación de Agencias de Publicidad le entregaba las campañas de las instituciones benéficas a una agencia, se rotaban para que, como era un trabajo gratuito, para no sobrecargar a una sola agencia. Entonces a mí me tocó la Liga contra el Cáncer, y yo dije, para la colecta, yo dije, esto es lo mío, acá me voy a quedar. Entonces yo dije, yo no quiero que me roten, no quiero que me cambien, yo voy a seguir con la Liga contra el Cáncer el resto de mi vida, o en tanto pueda. Y así pasan los años, termino de director y luego elegido presidente. Ya tengo algunos años en la presidencia, gracias a Dios nos ha ido extraordinariamente bien, somos una institución, somos la única institución benéfica en detección temprana. Hacemos 150.000 detecciones tempranas en Lima y otras 150.000 fuera de Lima. Somos lejos lo más grande que cualquier otra, hasta casi de que todo el Estado junto. Entonces nuestra preocupación es hablar con la gente, educar a la gente, que sepan los riesgos del cáncer, que sepan alimentarse bien, qué normas seguir para reducir tu riesgo de cáncer y hacer detección temprana. La detección temprana salva vidas, no hay nada que hacer. ¿Quiénes forman la Liga contra el Cáncer? Tenemos un directorio de primer orden con gente muy acreditada, gente, empresarios, hombres, mujeres de talento que ayudan mucho, nos ayudan a abrir puertas. Y tenemos un equipo gerencial muy bueno y tenemos médicos de primera. O sea, los mejores médicos del Perú trabajan con nosotros. Técnicos. O sea, realmente somos un súper equipo. Y entonces, ¿la Liga qué papel juega frente a quienes tienen problemas de cáncer o quienes quieren hacerse análisis preventivos? Juega un papel crítico. El 85% de la gente que llega ya enferma a los hospitales llega con cáncer avanzado, con un pronóstico lamentablemente complicado. Entonces nosotros estamos antes, nosotros estamos en la parte donde la gente se siente bien, todavía no tiene un síntoma, y si tiene un cáncer, que los encontramos, es un cáncer en estado inicial. Nosotros hemos muy manejable. Muy manejable. Yeah. La supervivencia es 95%, pero es así. Un cáncer que te encuentran temprano, hay cánceres complicados o que se encuentran muy avanzados, ¿no? Entonces ya no hay mucho que hacer, pero un cáncer temprano es una persona salvada, y eso es lo que nos maravilla, sentir que podemos ayudar
ver a alguien que te cruzas en la calle tiempo después y te dice, señor, yo lo escuché, lo vi, seguí su consejo, me hice un chequeo, me encontraron un cáncer y me salvé. Entonces, eso no tiene precio, ese valor, esa recompensa emocional que recibes cuando alguien te dice eso, ¿no? Esta es una institución privada. Sí. No pertenece al Estado. No. ¿Está vinculada al Estado de alguna forma o Sí, de ninguna? No, sí, porque finalmente el MINSA lo supervisa, ¿no? Las autorizaciones de funcionamiento son otorgadas por el MINSA, ¿no? Entonces sí, claro, tenemos un vínculo y aparte ayudamos al Estado. O sea, nosotros somos, en verdad, grandes ayudadores del Estado porque nosotros reducimos la cantidad de pacientes que llegan con cáncer avanzado a los hospitales. Entonces somos una institución que vale la pena conservar, preservar y ayudar. ¿La Liga a través de qué hospital o qué clínicas opera? ¿Funciona? Cuando encontramos un cáncer, derivamos. Tenemos un convenio con varios hospitales. Podemos derivar al INEM, Hospital Regional del Callao, Santa Rosa, Estela Maris. Tenemos un conjunto de hospitales con los que trabajamos. Porque no se trata de encontrar un cáncer y decir al paciente, está con cáncer, ve qué haces, ¿no? Ahora, sí hay una situación pues complicada, ¿no? Porque la atención para el cáncer en el Perú es mala, es baja, ¿no? Entonces, si tú no tienes un buen seguro privado, si no te atiendes en una buena clínica, tu pronóstico es complejo. Ahora, lo que hay que hacer es levantar los hospitales del Estado. O sea, hace unos años, pocos años, hace 3 años, la Ley Nacional del Cáncer y su reglamento que tomó un tiempo. La ley es buena, pero no tiene los recursos. Se otorgó una cantidad de recursos, pero son insuficientes, porque dentro del proyecto eran hospitales, eran equipamientos, y eso no se ha dado, ¿no? Entonces, la gente que no tiene recursos tiene una situación muy crítica en caso de un cáncer. Además, el cáncer enferma a la familia en general, no es solamente a la persona, no es solamente al que le dicen que está con cáncer. Si es una persona pobre como los que atendemos nosotros, esa persona se le complica la vida, ¿no? Ahora, hay muchos tipos de cáncer. Sí, claro. Entonces, ¿cuál es, según tu experiencia, el que más se presenta en el caso del Perú? El cáncer son 220 enfermedades de comportamiento parecido, deterioro del sistema celular. Entonces, no hay un tratamiento, no hay una medicina o eventualmente vacuna, porque son demasiadas enfermedades distintas, iguales en el fondo, pero distintas, de tratamiento diferente. En el Perú, en hombres, testículos, en gente de 15 a 35 años, próstata a partir de los 40, estómago, cabeza y cuello, y en las mujeres cuello uterino y mama, ¿no? Entonces, sí, acá hay un tema complicado porque no hay suficiente detección temprana, ¿no? Y aparte el peruano siempre es reticente, dice, no, yo no quiero saber, no quiero que me controlen. Quien esté interesado en conocer más del tema, ¿cómo puede contactarse con la Liga Peruana contra el Cáncer? En la página web, ligacáncer.org, puede entrar, puede ver todo lo que hacemos, puede pedir citas. Ahora, nosotros le pedimos a la gente cuando se siente bien que venga. Eso Claro. es, en realidad, parece un poco contradictorio, ¿no? Sí. Pero resulta que si tú vas, como has señalado claramente, con antelación, con tiempo, o cuando está en un proceso de apenas iniciación de un tema o de una cancerígena, puede resultar manejable desde el punto de vista familiar, social, económico, Claro. y puedes lograr una vida prácticamente normal y puedes vivir y no te morirás de cáncer, porque lo has detectado y lo has manejado a tiempo. Claro, como yo. ¿Tú tienes cuánto tiempo desde que se detectó el cáncer? 43 años. 43 años. Y he tenido, O sea, y tengo una vida plena. Eres y un ejemplo claro de lo que significa la prevención. la detección temprana. La Te detección encuentran temprana. un cáncer a tiempo y te vas a salvar, ¿no?
pero tiene que ser a tiempo. Si no, como dirían todos, que me pregunten a mí, o sea, a ti. Sí, ¿No es cierto? exacto. Sí. Ahora, la gente en el Perú es temerosa, pues. Más los hombres que las mujeres. Sí. Los hombres dicen, no, bueno, no, yo no quiero saber, de algo se tiene que morir uno. Sí, hasta el día que te dicen, este Acá es tu está. veredicto, y ese día dices, ¿cómo no fui? ¿Cómo no me hice chequear? Yo tengo gente amiga que le digo, oye, pero anda. No, yo nunca he ido, pero tienes que ir. No, pero... Ahora, cambiando un poco el tema, tu vida después de haber sido, digamos, resuelto inicialmente el problema, después que lograste recuperar, digamos, la voz y que pudiste retomar un poco tus asuntos, ¿qué es lo que cambió ahí? todo, me cambió todo, le di valor a las cosas que antes no le daba valor. O sea, ¿hay dos Adolfos Dammler? No. Sí, claro, el de antes y el después, por supuesto que ¿Ah, sí. sí? Ah, no, pero en verdad, Antes no movía un dedo, con la justa caminaba, pero no hacía ejercicio, no hacía nada. Me acuerdo un amigo, un vecino, me dijo una vez, porque yo siempre pues me gustaba vestirme bien, hoy día lo considero ridículo, pero en ese entonces mi amigo me dice, oye, tú estás muy bien por afuera, pero ¿no te estarás oxidando por adentro? Porque yo no hacía deporte, no hacía nada. y eras muy joven. Bueno, tenías 32 años. 32 pues. años. Pero mira, se me quedó grabada esa frase hasta el día de hoy, porque efectivamente yo me estaba oxidando por adentro. Entonces cuando me detectan el cáncer y sano y me curo, me volví recontra deportista. No hice maratones, pero corría 25 kilómetros, 13 kilómetros todos los días, bicicleta 6, 7 horas, súper deportista. Entonces, si bien ya no hago esa cantidad de deporte el día de hoy, sí trato de mantenerme en forma, pero yo creo que me cambió la vida en muchos aspectos. Uno, me volví una persona que se cuidaba a sí mismo en alimentación, en deportes, en ejercicio. Traté de llevar una vida más tranquila y después emocionarme con cosas que uno en ese momento no tiene idea. Mirar la calle, escuchar a la gente hablar, mirar un parque, mirar un árbol, mirar las aves. O sea, es lo más lindo que puede haber. Claro. Sentir que estás vivo y que encuentras placer en muchas cosas que normalmente no te das cuenta que existen. El sistema inmunológico, pues, es realmente muy sensible, ¿no? Y ocurre ahí un hecho que tiene que ver con que somos lo que pensamos, ¿no? Esto parece ser un poco tonto. Somos lo que hacemos, pero también lo que pensamos. Y en mucho, el pensamiento es lo que a algunas personas las enferma. Claro. O sea, la manera como tú enfrentas los problemas, ¿no? Si los enfrentas de una forma positiva o inclusive proactiva, seguramente vas a poder capear los temporales que la vida te presenta y luego salir airoso. Pero es un problema básicamente de control en tu cabeza, ¿no? Definitivamente que sí. De hecho, he visto y escuchado que muchas crisis de diverso tipo que tienen un impacto emocional producen al poco tiempo algún tipo de situación cancerígena o a veces intensamente cancerígena o gravemente cancerígena, pero que se inicia por una situación que ocurrió de desbalance emocional, sea por la separación, por la infidelidad, por la pérdida de un familiar, por una tragedia, por un tema que ha sido de una gran carga emocional o emotiva para esa persona, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto, ¿no? Esto está condicionando al ser humano, a la persona, ¿no? Y cómo puedes superarlo, ¿no? Ya no es un asunto solamente de que si tienes o no, como en el caso tuyo, un ganglio que apareció y pudiste, como sentiste una situación específica, ir al médico y que te detectó y se manejó, gracias a Dios, con tu, digamos, preocupación y la tecnología y la asistencia médica adecuada. Sino hay personas que no tienen en realidad nada, pero se enferman. Es Claro, impresionante, ¿no? claro, Y después les claro, aparece todo. claro. Pero si una gripe te da más cuando estás pasando un mal momento, ¿no? Entonces, claro, nuestro sistema inmunológico es una maravilla, te defiende, pero cuando está estresado, cuando está golpeado, cuando ha pasado un mal momento y tu sistema baja, se deteriora,
cualquier enfermedad te puede atacar, ¿no? Ahora, en el caso mío, yo tuve esta señal casi externa, que me la anoté acá, pero otros cánceres no son así, no te avisan. Por eso cuando el cáncer ya da síntomas, ya está avanzado. Ya está avanzado. Hay que ir antes. Hay que ir antes. Claro, hay que hacerse un control al año. Sí. Pero yo recuperaba el pensamiento tuyo, ¿no? Cuando tú dices, ahora miro la calle o miro un atardecer, lo contemplo, lo disfruto. Es decir, hay que tener más capacidad para poder disfrutar. No sé si la palabra es correcta, ¿no? Pero menos tensión, ¿no? Menos estrés, ¿no? Permitirte pasarla bien. Lo mejor posible. Lo mejor posible, ¿no? Todos tenemos tensiones, no hay nada que hacer. Claro, y nadie está exento de problemas, ¿no? Entonces, saca los problemas de tu cabeza en la medida de lo posible y mira la otra parte del día, ¿no? No mires la noche, ¿no? Mira el día, ¿no? Mira el sol, mira el atardecer, mira las partes muy buenas. A mí me encanta caminar por las calles, por parques, y siento algo tan placentero que creo que eso me levanta el espíritu, ¿no? Me levanta mi sistema inmunológico. Mi padre siempre me decía, siempre que tengas un problema, ¿no? Recuerda que hay dos formas de verlo, ¿no? O te quedas estacionado ahí y te vas rumiando tu problema sin solución y de repente lo arreglas, ¿no? Después de, va a saber Dios qué, o miras la parte positiva de ese problema. Pero ¿cómo? No, que siempre hay una forma positiva de encontrarle a un problema una lección, un impulso, un giro, ¿no? No te quedes ahí, no, eso te va a servir para algo. Mira, en el peor de los casos has aprendido, has descartado, has olvidado, pasas la página, pero te ha servido. Lo que no debería pasarte es que tengas un problema y te quedes con el problema, pues. O sea, y eso te vas a enfermar. Claro, y le sigas dando vueltas, tienes que decir. Claro. El problema no va a desaparecer porque me angustie más. El problema podría desaparecer si lo enfrento de una mejor manera, buscando las herramientas necesarias. Sí. Y seguramente sanamente, ¿no? Sanamente. Mejor, ¿no es cierto? Claro, porque si tú te vas a enfermar por el problema, pucha, que entonces peor. Es peor. Bueno, o sea, tienes que estar... Todos tenemos problemas, todos, no hay nada que hacer. Claro. Pequeños y grandes, claro. Todos. Más en el país, ¿no? ¿Cómo ves al Perú? Muy complicado, muy complicado. La angustia nacional es terrible. Y después tenemos el tema, desde la época de la pandemia, que todo fue COVID, y el cáncer se dejó de lado. Entonces ha habido un embalse del tratamiento o de la detección temprana de cáncer, ¿no? Entonces yo sí creo que ese embalse por un lado y esta tensión que vivimos por otro lado, permanente, además no es una tensión eventual, todos los días. Sí. Ves un noticiero, abres una revista, un periódico, una conversación, todo es angustia, todo es preocupación, ¿no? Entonces, que eso contribuye al cáncer, definitivamente que sí, aunque parezca mentira. Sí, ahora es importante dar el paso de tratar de encontrar temas en el país que sean positivos, ¿no? Por ejemplo, si yo te preguntara a ti, ¿qué cosa hay de positivo hoy en el Perú? Nuestra gente, yo creo que la gente es valiosa, por ejemplo, ¿no es cierto? La gente es trabajadora, la gente es recursera, la gente tiene imaginación. Yo creo que... El recurso humano, en el caso de nuestra patria, es fantástico. Fantástico. Pero no ocurre en otros países. En otros países no es igual. Acá el espíritu de la gente, a pesar de todo, es maravilloso. O sea, la gente acá es buena. La gente ayuda. Si tú tienes un problema, va a haber 100 que te dicen cómo te puedo ayudar, qué puedo hacer por ti, voy a hacer esto por ti. ¿No? Entonces, yo recuerdo hace muchos años, iba en un auto que tenía muy bonito, me iba a la playa donde veraneaba, eran 3 de la mañana, regresaba de una comida con un cliente, se me malogra el auto en el camino, y yo dije, acá me van a robar, me van a asaltar, me van a matar. Para un camión. Yo, por supuesto, al principio un poco así... Asustado, preocupado, temeroso. Se bajan del camión y me dicen, señor, usted no se puede quedar acá, lo vamos a ayudar, lo vamos a remolcar. Lo van a matar, yo lo voy a salvar. Sí. ¿Y? O sea, eso es lo más fantástico que puede haber. Eso ocurre acá, eso no ocurre en otras partes. Solidaridad. La solidaridad peruana es enorme. Entonces, que tú lo ves además en el cáncer y en las colectas. Veo, claro. La colecta la gente colabora, ¿no? Y porque tú dices, yo tengo
una moneda, tengo un billete. Si lo entrego, es para otros. Sí. Me lo podría quedar y Sí. comprarme algo para mí. Pero la gente dice, voy a ayudar, quiero colaborar. La gente sí es solidaria. El peruano sí es solidario. Ahora, tú has traído algo que querías enseñar. Y me gustaría que lo muestres, Sí. por favor. Bueno, como te comentaba hace un rato, hemos recibido en la Liga contra el Cáncer muchísimas distinciones. Tenemos Sí. el reconocimiento de la Unión Internacional para el Control del Cáncer de Suiza, que es la organización más grande del mundo, que reúne a todas las instituciones contra el cáncer. Son 175 países, 1.200 instituciones. Nos ha dado el premio como organización más importante del mundo en detección temprana en cáncer. Y competimos al final con una organización inglesa y con una australiana. Entonces yo con mi corazoncito peruano dije, bueno, acá ya estamos fuera. Y cuando anuncian ganadora la Liga contra el Cáncer fue lo más fantástico que pude haber escuchado. Y así hemos tenido diversos reconocimientos. Pero, y tengo hace poco un reconocimiento personal con la medalla del Congreso, ¿no? Entonces, leí un artículo interesante en la mañana que decía, uno puede discrepar de las instituciones, pero no puede perder el reconocimiento a la investidura. Entonces, yo siento que esa medalla es un reconocimiento valioso a la tarea que hacemos en la Liga contra el Cáncer y a la que hago yo. Entonces, siento que no es un tema de soberbia ni nada por el estilo, sino de un genuino orgullo de saber que estamos yendo por el camino correcto, ayudando a otros. Pero esta medalla le tengo un cariño enorme. ¿Por qué? Porque esta medalla me la da el Cuerpo de Bomberos. Ajá. Por mi ayuda, por mi reconocimiento de Antonio Alarco. Ajá. Antonio Alarco es mi tío bisabuelo, hermano de Juana Alarco de Damert, de quien yo sigo sus enseñanzas, obviamente llevo su sangre en la mía, por mis venas. Así es. Entonces Juana Alarco de Damert fue la gestora para que se cree el Hospital del Niño, entre muchas otras obras. Fue la creadora de la gota de leche en ese entonces, hoy vaso de leche. Entonces, esa obra que ella hizo, creando la primera cuna maternal en el Perú, donde recibía niños para darles educación, medicinas, alimentación, es algo que a mí me guía todos los días. Y Antonio Alarco, su hermano, tiene también un valor enorme, porque cuando él era bombero, 25 años, trabajaba en la Municipalidad de Lima, venía el combate 2 de mayo de 1866, esto era 1 de mayo, entonces él y su grupo de bomberos van al Callao para ayudar con los eventuales incendios que se pudieran producir ante el ataque de los españoles. El día 2 de mayo se produce el combate y en un momento muere el artillero que estaba en el Torreón de la Merced al lado de José Gálvez. Entonces viene corriendo un coronel mexicano de apellido Subiría, dice, yo voy. Y Antonio Alarco sale, 25 años, inexperto, nunca había disparado un cañón ni nada por el estilo, sale corriendo y le dice, no, coronel, usted es mexicano, yo soy peruano, a mí me toca. Va, sube al torreón, empieza a manipular el cañón, vienen otros bombazos españoles y muere como mueren todos los que estaban ahí, José Gálvez incluido. Entonces, ese valor peruano, ese valor de decir, yo soy de acá, a mí me corresponde, yo defiendo mi tierra, eso es algo que tenemos que preservar. Y yo creo que hoy día nos falta un poco de decir, yo soy peruano. Yo creo que hoy día una situación similar, cualquiera de nosotros hubiera dicho, mejor que vaya el otro, pues yo no voy, porque si me matan, mejor me quedo acá tranquilo. Entonces, ese valor es el que hay que preservar, ¿no? Y es lo que yo trato de hacer. Muestra para que la vea el público que nos sigue, Antonio Alarco. Muy bien. Estupendo. Te agradezco mucho, Adolfo, por habernos acompañado el día de hoy. A ti, Alfonso. Y estamos siempre prestos a poder colaborar con la Liga contra el Cáncer. Y cuando necesites algo, estamos para servirte en Canal B con muchísimo gusto. Te agradezco en el alma. La verdad que vale la pena estar acá contigo porque
permite dar a conocer la tarea que hacemos en la Liga contra el Cáncer y la importancia de la detección temprana. Gracias, Alfonso. Vamos a una pausa, amigos, y seguimos con el programa. Bien, estamos con Carlos Polo de Citizen Go. Gracias por acompañarnos, Carlos. Primera pregunta. ¿Qué opinas? Quisiera las fotos nos pueden poner, por favor, de las Olimpiadas. Sí, de esta inauguración que ha sido tan comentada, por decirlo menos. Bueno, yo personalmente, así como millones de personas en todo el mundo, millones de cristianos y no cristianos, estamos indignados porque esta ofensa, esta parodia, esta burla, no tiene nada que ver con el deporte. Es una ofensa gratuita, es un mensaje político ideológico que ataca a los cristianos innecesariamente, gratuitamente. Pero bueno, han dicho que esto es la celebración de la diversidad. No sé si nos pueden poner la foto, por favor. Era celebración de la diversidad, de la, más bien, tolerancia. La tolerancia y la diversidad en particular no tienen que ver con lo ideológico, tienen que ver más bien con el respeto. Tienen que ver con respetar al otro, reverenciarlo. La fiesta de las Olimpiadas debería ser una fiesta de confraternidad, donde lo diverso es aceptado, no ridiculizado. Ese creo que ha sido un grave error, porque en el mundo se ha generado una corriente de opinión muy negativa contra las Olimpiadas. Al final, los organizadores han tenido que retirar todo este material y pedir disculpas. Bueno, medias disculpas, ¿no? Yo diría que no. Ya hay un escándalo, ya eso es lo que querían, que era visibilizar esto de esa manera. Además, y faltar el respeto. El discurso ha sido a los que se han sentido ofendidos. No ha sido, nos hemos equivocado. No ha sido, disculpen ustedes. Han sido, ustedes se han sentido ofendidos. Es más, nos han dicho que somos susceptibles. Y eso no es lo que ha pasado. Ahora, ¿qué ocurre con Citizen Go en las siguientes horas? Bueno, Citizen Go es una organización que trabaja en 50 países, en 11 idiomas, que genera peticiones ciudadanas justamente para convertir... Es una plataforma. Es una plataforma de 17 millones de ciudadanos activos que frente a estas coyunturas, desde su casa, con un solo clic, pueden sumarse a generar una corriente de opinión a través de estas peticiones. Entonces, se organizaron para ir a París, y lo que es tradicional en Citizen Go es el bus, que se ha convertido en el símbolo de la protesta conservadora. Hemos visto un bus por acá. Claro. Hemos conversado contigo. Así es. Hace unos meses. Por supuesto. Que estuvo en el Congreso y dio vueltas. Y no faltó quien dijera de dónde viene la plata, qué está pasando, qué hacen ahí. Sí, claro. Salieron los grupos, los congresistas pro-LGTB, los congresistas pro-género, a decir de que nuestro mensaje, que simplemente era decir, a la mujer la define la biología, no la ideología, que en ese momento estaba siendo el discurso de la OEA, protestaba, ¿no? Pero tanto en el Perú como en París, lo que el bus trata de hacer es representar este sentido común de la mayoría de gente que conserva lo bueno, que conserva la cultura, que cree en que solo hay hombres y mujeres, que hay familia, que hay libertad, que hay un respeto a la vida. Sí, ahora, el bus que quisiera que nos pongan, por favor, es lo que ha pasado en París. Y aquí ha habido un grupo de personas de Citizen Go que, bueno, echaron a andar el bus con básicamente una frase clara que es: paren de atacar al cristianismo o a los cristianos. Paren de atacar a los cristianos. ¿Y qué cosa ha significado esto? Eso ha significado que el gobierno de Macron, que obviamente profesa esta ideología woke, progresista, anticristiana, mande a la policía a detener a este bus que circulaba pacíficamente, poniendo un mensaje totalmente razonable. Se había sufrido una ofensa. Además, era el sentir, como te digo, de millones de personas en todo el mundo que se había visto en la televisión ofendida por esta parodia de La Última Cena. Pero ha habido más, Carlos, porque entiendo que los han detenido a los chicos que estaban, bueno, impulsando esta iniciativa. Sí, los miembros de Citizen Go, que eran el equipo de campo,
que llevaban este bus y obviamente estaban ahí para difundir el mensaje de la gente que se quería solidarizar con esto, fueron detenidos por la policía, fueron esposados como criminales y fueron llevados de una estación de policía a otro, pasaron la noche en prisión, no les dieron ni agua ni alimentos, le impidieron toda comunicación y demoraron todo ese tiempo porque trataron de armar un caso de algo que no había, que era un acto de ejercicio de libertad de expresión. No había un crimen ahí. El abogado de Citizen Go, que fue a representarlos, pudo, explicando las leyes francesas, decir que ahí solo había un ejercicio de la libertad de expresión. Este es el bus que dice paren de atacar a los cristianos, y acá tienen la imagen de lo que ha sido la más discutida y polémica y creo que irrespetuosa en la parte superior, que tratan de emular a la Última Cena. Eso es lo que han querido hacer. Sí, esta pieza gráfica donde se comprara la pintura de Leonardo da Vinci con lo que pasó en las Olimpiadas es para mostrar que claramente era una parodia de la Última Cena. Sí. En un principio ellos trataron de decir, no, es un arte, es una expresión de la diversidad, pero con esta foto no hubo duda. Por eso que borraron los videos, sí, porque sabían que se habían pasado de ciertas líneas que incluso a personas que no son cristianas también les produjo indignación. ¿Qué ha pasado con la detención? Esto es algo que ha ocurrido, pero que han sido liberados. Han sido liberados porque no había un crimen de por medio. O sea, ¿Pero cuál sería el crimen en todo caso? Es lo que la policía... ¿Que expresarse así? Sí. O sea, tú te puedes expresar como ellos lo han hecho y te aplauden. Tú criticas eso y sí estás cometiendo un delito, supuestamente un crimen. Así es. Por eso es que no pudieron formular un caso. Ellos han estado buscando cómo formular un caso. Y fíjate, Alfonso, cómo esto contrasta con otras protestas que también ha habido en Francia últimamente, que cuando protestan sectores radicales de izquierda, destruyen propiedad pública, destruyen propiedad privada, queman autos, le pegan a las personas, rompen los vidrios y propiedades, no les pasa nada, son más permisivos. Sí. O sea, sí hay un entendimiento, ahí sí hay tolerancia. En cambio, un grupo de ciudadanos pacíficamente ponen un mensaje razonable porque habíamos sido ofendidos, representando a millones de personas en todo el mundo, y ellos son tratados como criminales. Pero esto va a continuar porque las Olimpiadas se han tomado como, obviamente, por los organizadores, como un medio para poder promover su pensamiento y su ideología, más allá del deporte, que es universal y que debería estar más allá de las ideologías. Por supuesto, pero también, y esto es el punto positivo de todo esto, es que han despertado muchas conciencias. Lo que ha pasado en las Olimpiadas pasa todos los días, Alfonso. Pasa en los colegios, pasa en las iglesias, pasa en los municipios, pasa en los ministerios, pasa en las ONGs. Nos escandaliza lo grande porque fue proyectado al mismo tiempo en todo el mundo. Lo pequeño no nos escandaliza. Y hoy día hay en muchos colegios muchos profesores con esta ideología de género a través de lo que han llamado educación sexual integral con derechos sexuales y reproductivos, están dando el mismo mensaje que en las Olimpiadas. Están recibiendo en muchos países ya a drag queen que le leen cuentos a niños de 4 a 6 años en las bibliotecas públicas. Aquí en el Perú, la Embajada de Estados Unidos hace un par de meses hizo una exposición de cómics para niños de 12 a 16 años que era un mensaje LGTB. Bueno, pero tenemos en este momento un problema con un colegio que es el más caro de Lima y exclusivo, que para entrar te cobran como 70.000 soles y creo que como 100.000, 8.000 soles al mes por tener a tu hijo allá adentro, donde se le dice al niño de 5 o 6 años que quizá esté atrapado en un cuerpo que no le corresponde. O sea, al niñito le dicen de repente estás atrapado en un cuerpo de hombre, pero eres mujer. Y a la mujer le dicen de repente estás atrapada en el cuerpo de una mujer y eres un hombre. Fuera de mostrarles y enseñarles literatura donde el sexo entre homosexuales y lesbianas es lo natural y donde la pedofilia es una opción sexual, donde ya simplemente es para enervar a cualquiera.
O sea, no es un delito, no, es una opción sexual. O sea, el sexo con niños. Aquí en principio el problema de fondo es que esto para nada es científico. El colegio está llamado a dar una educación científica, neutra, información, ¿no? Una información que sirva a todos para el futuro, ¿no? Pero acá el agravante es que estos colegios, no solo el Roosevelt, que ya tuvo un episodio hace varios años y lo ha repetido ahora último, sino otros colegios también costosos en Lima han tenido el agravante de que los padres no están enterados de esto. O sea, los colegios incluyen estos contenidos ideológicos sin decirle nada a los padres. Y entonces, aquí el agravante es que en uno de estos colegios la dirección no quiere hacer reunión grupal con los padres, sino quiere recibirlos uno por uno, porque sabe que la gran mayoría de padres estarían en contra de estos conceptos ideológicos. Bueno fuera que le enseñen otras cosas que sirvan para el futuro, pero este tiempo que ocupan en estas cosas que realmente no son provechosas, deberían ser ocupadas en cosas que sí deberían enseñar. Bueno, entonces estamos notificados que vienen por todos lados. O sea, están en las Olimpiadas, están en los colegios aquí hace rato. Hay una lucha permanente porque se pueda conocer la currícula y que los padres sepan qué se va a enseñar. Y eso ha sido también un hito en el cielo del progresismo y del caviaraje. ¿Cómo es posible que se deje a un padre que con la justa sabe, no sé, lo que sea, que esté conociendo qué cosas se le enseñan si no es pedagogo el papá? Es la razón que te dan, ¿no? ¿Qué tiene que saber? ¿Qué tiene que opinar? ¿De cuándo acá va a saber sobre currículas escolares un padre de familia? Fíjate si no son personas audaces, ¿no? Pero para terminar, háblame un poco de la campaña en Estados Unidos. Ayer, o en las últimas horas, se definió la candidatura de la señora Kamala Harris, pero también la de su vicepresidente, que ha sido además gobernador de Minnesota, o es gobernador de Minnesota. Un espacio donde justamente se han llevado violencia y ataques muy específicos en los últimos años. Bueno, ¿qué piensas al respecto tú de esta candidatura? Bueno, la candidatura de Tim Walz como acompañante de Kamala Harris solamente confirma la naturaleza radical, progresista de izquierda de la candidatura del Partido Demócrata. Esto ya se veía con Kamala Harris. Kamala Harris es una política que ha sido radicalmente pro aborto, radicalmente pro LGTB, género, pero Tim Walz no se ha quedado atrás. Como representante, como representative, congresista, él tiene el 100% de votación a favor del aborto. Él ha sido activista, ha asesorado grupos LGTB para menores en los colegios y ha dado normas como gobernador de Minnesota para el cambio de sexo en niños en contra de la voluntad de sus padres. Él ha sido un fanático defensor de toda la locura que se vivió en el COVID con el confinamiento y también ha apoyado a Black Lives Matter. En un programa de televisión hace poco, él habló de que todos los que piensan de manera distinta son gente rara. Ese es el gobierno que entraría con el Partido Demócrata. Yo creo que para las personas con un sentido común, la elección no es difícil. Es elegir un gobierno radical o alguien que ya hace años probó que puede sacar el país adelante y liberarnos de ese contenido ideológico que se está apropiando de toda la política, la economía y la vida social. Ahora, es curioso porque dentro del Partido Demócrata hay una ala conservadora. Pero no es la que ha triunfado. Se ha ido diluyendo y el ala progresista ha ganado de manera contundente, se ha apoderado de ese movimiento político del partido y bueno, van, digamos, a todo tren en una de las candidaturas más extremistas que hemos visto solamente en la historia de Estados Unidos. Por supuesto, y el gran problema que tienen es que no tienen resultados buenos que mostrar. No, es al contrario, ¿no? O sea, todo lo que ha hecho el efecto traído a Estados Unidos, tanto por la señora Kamala Harris como por el señor Walz,
es básicamente un desastre en vidas, en personas presas, en menos resultados económicos y demás. Resultados económicos, polarización y violencia política. Bueno, la lista es larga, ¿no? Todo el proceso, todo el problema migratorio con México, el resurgimiento de China inmiscuyéndose en los asuntos no solo de Estados Unidos, sino a nivel mundial, Sí. las guerras, ¿no? Todo ha sido resultados malos para el gobierno de Biden con Kamala Harris. Y quieren repetirlo y radicalizarlo. Pero la encuesta que he visto yo, está Kamala con Trump y en algunos lugares gana Kamala. Es una forma engañosa de presentar los resultados de las encuestas. Tú sabes que no es como en el Perú. En Estados Unidos es una elección indirecta. Sí. Ellos están mostrando los números absolutos de quiénes votarían por Trump, quiénes votarían por Kamala Harris. Y hay una diferencia corta a favor de Trump todavía. Pero en los estados la diferencia es grande todavía a favor de Trump. Es más o menos de 300 y pico de representantes para Trump y 200 y un poquito más para el Partido Demócrata. En algún momento se habló de golpe de Estado que le hicieron a John Biden. ¿Crees eso? Yo creo que no. Yo creo que este cambio por Kamala Harris era algo que ya se venía a venir hace un par de años por lo menos. Ellos yo creo que estaban esperando el momento más cercano a las elecciones para hacer el anunciar cambio. y hacer este giro. ¿Por qué? Porque siempre hay un primer momento de impresión sobre la opinión pública y poco tiempo para que Kamala Harris pueda ser auscultada y que la gente pueda reflexionar bien sobre lo que está diciendo. Entonces, 3 meses es perfecto el tiempo para que pueda simplemente ella subir por el impulso y nadie se dé cuenta bien de qué hay detrás. Pero mire, Porque si esto venía un año atrás, iba a ser expuesta en lo que han sido los resultados que estamos conversando ahora. Pero 3 meses para efectos mediáticos es bastante. Yo creo que ya Hay mucha gente que se está dando cuenta. se está dando cuenta que es más de lo mismo. Interesante. Bueno, conversaremos de la elección americana en otro día, in extenso. Con mucho gusto. Muchas gracias por estar con nosotros, Carlos. Gracias Muy a amable. ti, Alfonso. Seguimos con el programa, amigos. Bien, estamos ahora con Ántero Flores Araos. Ántero, gracias por acompañarnos. Directo al grano. Encantado. Maduro, ¿tiene fecha de salida o todavía eso no está maduro? Mira, yo más que Maduro lo veo podrido, pero fuera de esa atingencia, yo veo que la cosa está muy dificultosa. Tiene a la Fuerza Armada, tiene a la policía, los tiene bien pagados. ¿Qué te puedo decir? Son una clase que está por encima de todos. Ganan bien, lo van a apoyar. Y nadie va a salir de una posición como la que tiene Maduro, que hace lo que le da la gana, que ha hecho hasta fortuna e increíblemente muy grande. Nadie va a salir dejando el gobierno para ir a la cárcel. Es imposible. Imposible. Entonces, como dijo, en eso estoy de acuerdo con el canciller cuando tuvo una expresión en una entrevista en CNN con este mexicano que no me acuerdo el nombre, que entrevista muy bien. ¿Te acuerdas por el nombre? No. Él dijo que la realpolitik también era buscar acuerdos. Y en eso se ha caracterizado la OEA, porque como la OEA no tiene dientes, ni la Carta de la OEA, ni tampoco la Carta Democrática que impulsó el Perú, y la OEA no tiene fuerza, tienes que buscar en lo que la OEA sirve, que es hacer bisagra, buscar entendimientos. Por ejemplo, ¿un juez puede imponer una sentencia? No, la impone el Poder Ejecutivo, que tiene que cumplir las sentencias, y lo hace muchas veces a través de la policía. Entonces, de nada te sirve que un juez diga desalojo si no tiene quien lo haga. No hay desalojo, pues, en No la hay práctica. desalojo. Está la fuerza pública, que es la Así policía. es. En este caso, La lo OEA que sea que diga la OEA, la si OEA no hay una fuerza pública, No lo tiene. y no tiene, pues. No lo tiene. Por eso te decía, No hay tiene dientes. diente. No hay diente. Ya. Bueno, pero a ver, es claro que la única manera en que eso podría resolverse es con una acción militar. Si no es
a través del diálogo, la concertación y buscar un entendimiento a través de lo que se llama conciliación, en que la OEA sí puede tener un papel muy importante y expectante, la otra forma es que lo saquen a patadas, ¿no? Estamos dentro del plazo dentro del cual él todavía es presidente constitucional. Sí, claro. Y el 10 de enero termina su es. mandato constitucional. Así es. El 11 de enero él es un dictador, si es que las cosas continúan como están. O sea que ahora estamos en el plazo en el cual todavía se puede discutir, entre comillas, aunque es indiscutible, pues se puede discutir su actitud, el CNE y acá, claro, y más allá, y las actas no las tengo, si las tengo. Su actitud es de dictador, pero que se consagra la dictadura el 11 de enero. 11. Así es. Ya. Entonces, aquí hay varios países. Comenzamos por el Perú. El Perú fue y dijo, nosotros reconocemos a Edmundo González. ¿Qué te parece eso? Mira, me parece que si no hay una declaración de autoridad venezolana competente que lo valide, tú no tienes por qué reconocer a quien no ha sido validado en su país. Creo que en eso algunos diplomáticos viejos y que lo han dicho, creo que tienen la razón. Hay varios países que lo han hecho. Estados Unidos lo ha reconocido. Así es. Entonces, bueno, que lo haga Estados Unidos, no somos su colonia, ¿no? No. Muy Perú, respetable, al revés. Perú lo ha hecho primero. Así es. Después lo ha hecho Estados Unidos. Así es. Después lo han hecho otros países. Así es. Ya, lo que te quiero decir es, también lo está haciendo la Comunidad Europea en muchos países. Sí. O sea, hay una buena cantidad de países que han dicho, no, sí, aquel presidente es el señor Edmundo González. Y no son, digamos, espacios donde la diplomacia es lenta ni novel, si no tiene experiencia. Entonces han dicho, sí, él es el presidente. ¿Por qué no habría que decirlo? Porque no lo ha reconocido una autoridad electoral que está, entre comillas, comprada por el propio Maduro y jamás lo va a reconocer. Eso lo puedes hacer después del 7. Pero no del 11, del 11 de enero, pero no antes. Me parece. Ya, total, bueno, pero no, total, es un tema opinable. No, por eso me importa tu opinión. Claro. Pero te Ahora, repregunto, ¿por qué mira, creerías tú que no? Si a todas luces las actas están publicadas inclusive por el partido del gobierno. Que no se hizo acá en el 21, ¿no? No, que no se quiere hacer hasta ahora, perdóname. Cuando es tan fácil colgarlas todas en 5 minutos. Internet. En 5 minutos. Y eso que te estás demorando. Sí, exactamente. Así es. Ya, pero regreso al punto. Entonces, esas actas ya existen, se han verificado. Las propias actas que presentan ellos también son las mismas y expresan el mismo, digamos, sentido de la población. O sea, inequívocamente ha perdido Maduro. Inequívocamente. No, hay que esperar que lo diga el CNE. No, pues. Yo estoy convencido de que ha perdido. Y él ahora lo ha hecho dilatoriamente a través de un recurso al Tribunal Supremo de Justicia, a la sala electoral, para que den, y dicen que lo que están buscando es que se vuelva a llamar a otra elección, porque esta ha sido hackeada y no sé cuánta cosa más. Pero eso ya es pues una tomadura de pelo. Absolutamente, ¿no? Porque si hacen más elecciones, creo que el resultado va a ser peor cada vez peor para Maduro. Sí, pero tenemos 2.400 personas detenidas y 25 muertos hasta ayer. Y con peligro para la señora María Corina Machado, ¿no? No, ya está en la lista ella, el señor Edmundo González, en que van a estar detenidos y metidos a las cárceles que han hecho especialmente para esto. O sea, hoy ya tú te opones y te encuentran y te meten preso. Porque te están buscando con drones, por internet, donde sea. Si en tu celular encuentran que hay una fotografía donde tú estás o alentando, mandando correos en contra del gobierno, ya eres pasible de ser detenido, metido preso, y no hay que te salves, te quedas ahí 10 años. Pero eso es un régimen de terror. Lo es. Por eso es que el expertise de la OEA, que no tiene dientes en la negociación, debería buscar eso que la OEA logró 2 veces en el Perú. No nos olvidemos. ¿Qué logró acá? Primero, 18 de mayo del 92, después del 5 de abril, Asamblea de Bahamas, y no me lo cuentan porque yo representé a la oposición, allí se llegó a hacer el CCD. A diferencia de lo de Venezuela, acá Fujimori tenía en esos días como el 90% de aprobación. O más. Y la oposición, acuérdate que no era nada. Algunos quisieron ir al CCD, otros no.
El partido en el que yo estaba, el PPC, PPC, sí fue. ¿Por qué? Porque se pensó, hoy día no somos nada, Podemos. recuperamos espacio, recuperamos el micro, agarramos el micro en el Congreso y podemos hablar. Y de lo que hablemos nos va a seguir cierta prensa, por lo menos. Eso lo pensaron con Bedoya. Lo pensamos, claro. Lourdes fue parte del CCE. ¿Cómo? Lourdes fue Claro, parte pues del tú, CCE. claro. Tú. También, por supuesto. Yo estuve en el 90 elegido diputado, me votaron y después fui elegido para el CSD y estuve en el Congreso hasta el 2006, que ya no volví a postular. Entonces, Pero ahí... has dicho dos ejemplos, ese es uno. Ese es uno, y te cuento. Allí la falta de profesionalismo del canciller de ese momento, que era Blacker Miller, lo llevó a Fujimori a hacer dos grandes errores. El primero, no entender que la Asamblea de la OEA son cancilleres, a diferencia del Consejo Permanente, que son embajadores. Los cancilleres son políticos. Y se tiró un discurso furibundo contra los políticos, los partidos y todo lo demás. Entonces le cayó chinche. Y la segunda, exigió hablar antes que yo. Y lógicamente me lo dieron pues en bandeja, ¿no? Te lo regalaron. Me lo regalaron. Bueno, el que habla último es el que termina, yo no sé, si es que lo sabes manejar bien. Claro. ¿No? Y me acompañó ahí Pedro Cateriano, no nos dejaban ni entrar al hotel. Yo entré con las credenciales de un diputado chileno, Carlos Dupré. Ya, pero... Fue y logramos, porque hubo algunos ministros como Carlos Boloña y algunos más muy sensatos que decían que el Perú no podía seguir creciendo y todas las cuestiones con un problemón encima, que había que buscar una solución. Y pero se buscó, era un poco distinto, ¿no? Ayudó Grossespiel también. Sí, claro. ¿No? Muchísimo. Y Michel Camdessus también, ¿qué es lo que era el Fondo Monetario, Banco Mundial? Que estuvo, me parece ahí. Bastante ayudó, me acuerdo bastante del famoso Camdessus que venía y decía que había una oportunidad para el Perú y que ayudó muchísimo, ¿no? Así es, ayudó. Y la segunda fue cuando el Congreso vaca a Fujimori y había que hacer que salgan la mesa directiva del Congreso, que el Congreso reduzca su plazo para convocar a un nuevo Congreso y elegir, y se puso... Eso es 2000. Claro, y se puso de presidente del Congreso a Paniagua para que fuera, por la vacancia de Fujimori, el sucesor en el mandato y pudiera, lógicamente, convocar, de acuerdo al 2, no recuerdo bien el artículo, convocar de inmediato a las elecciones, como se hizo, ¿no? Ajá. Ya, son las dos oportunidades. La OEA fue un factor importantísimo, porque es el que hacía de conciliador, de bisagra, trataba de conciliar a las dos partes en conflicto para llegar a una solución pensada y acordada, y es lo que se hizo. Ya. Pero estamos frente a un régimen que ya es dictatorial hace tiempo, hace 25 años. Un cuarto de siglo, no en el caso de Fujimori. No. Entonces... el caso de Maduro es muchísimo más difícil, ¿no? Claro, pero a ver, siendo que es, según todas las informaciones, un régimen que además está sentado o constituido sobre el narcotráfico. No sé si haya pruebas, pero por lo menos indicios hay montones de eso. Pero Estados Unidos le ha puesto tanto al señor Nicolás Maduro como al señor Diosdado Cabello precio sobre sus cabezas para encontrarlos, porque pertenecen al clan de los nobles. De Estados Unidos en estas cosas nada me sorprende. No te olvides, o te hago recordar, que Fernando Ceballos, un caso peruano. Oye, manejaba su empresa Aerocontinente desde Estados Unidos, tenía residencia en Estados Unidos, vivía en Estados Unidos. O sea, que los gringos tampoco sean los locos, ¿no? ¿Ya te acordaste? Sí, me acordaba de Ceballos. Pero bueno, diríamos en ese sinceramiento, el Papa ha dicho algunas cosas, pocas. Ha dicho pónganse de acuerdo
¿no? Y busquen la verdad. Pero la verdad está en los votos, y los votos claramente han dicho que Maduro tiene que irse. Por otro lado sale Jaime Bailey en un programa, en un video en su canal de YouTube, y dice que en el fondo lo que pasa es que el Papa no va a decir nada más porque el señor Maduro, el señor Diosdado Cabello y demás personas tienen 2.000 millones de euros o más, nada más y nada menos que en el Banco del Vaticano. Entonces, Sí. hay intereses. ¿Será cierto? No sé. Hemos escuchado estas versiones desde varias fuentes también, ¿no? Y llama la atención la, digamos, forma tan parsimoniosa en que el Papa se ha enfrentado a esto, cuando hay 2.000 y pico de personas detenidas arbitrariamente, hay detenciones, hay cacería de personas y hay asesinatos que los vemos en video, y de eso no se pronuncia. Pero Alfonso, los papas nunca son más explícitos. Nunca. O sea que tú pensarías que si estuviera ahora Juan Pablo o Ratzinger, ¿qué estarían mirando la cosa así como Francisco? No creo. ¿Ah? Lo pueden mirar todos igual, pero sus expresiones... Por eso, pues, las expresiones. Sus expresiones hacia afuera tienen que ser muy medidas, ¿no? Porque tienes por un lado que son Estado, el Vaticano, y por otro lado es la Iglesia, que tiene pues no diré militantes porque no es partido político, pero tiene creyentes en todas partes, ¿no? Y tiene intereses. También. Económicos. También. Importantes. También. Hablemos del discurso del 28 de julio, cambiando de tema. La señora habló 5 horas. Dicen que ha hablado 5 horas porque como no habla en los medios y tanto la critican porque no habla, dijo, bueno, voy a hablar 5 horas, pues. Y se lanzó un discurso que has escuchado seguramente con atención. Lo escuché. ¿Qué te pareció? Mira, en lo formal cumplió con lo que dice la Constitución. Hizo un balance de lo que se ha hecho, hizo proyecciones para el futuro, segundo, y le hizo pedidos al Congreso. O sea, lo que dice la Constitución. En eso estuvo formalmente impecable, pero necesitaba para esos 5 horas, necesitaba repetir un montón de cosas. Yo creí que, por ejemplo, iba a dar algunos proyectos para Chancay. Repitió Chancay varias veces. Y Chancay sigue en cero. En cero, sin tener ninguna ayuda. 2 patrulleros, 1 malogrado. Así es. Oye, pobre alcalde. Siempre hemos dicho que los chinos son el príncipe y el pobre Juanelo, el alcalde, el mendigo. Sí. Y mendigando apoyo y no se lo dan. Yo creí que iba a decir algo de Chancay positivo, vamos a ayudar, vamos a hacer, pero nada. Se ha exigido un PMO para Chancay, como se hizo en el caso de los panamericanos en su momento. Así es. Pero no se ha hecho eso, más bien se apuesta por tener una especie de, vamos a hacer un grupo de ministros, se toman fotos, pero en ese, digamos, Consejo de Ministros que se ha hecho para Chancay, no está la economía. O sea que tampoco muerde. O sea que, ¿qué haces ahí sentado conversando si no tienes recursos? Así es. No sirve para nada. Así es. Ahora, el discurso, o las expresiones, o el balance que tienes que presentar al Congreso, tiene que ser leído. Eso se puso así por lo de Belaúnde, que agarraba y no paraba. Pero al aprobarse en el Consejo de Ministros previamente, ¿lo han leído? No. Yo creo que no, porque se habrían dado cuenta que en una serie de cosas los ha repetido varias veces. Está mal editado, además. ¿Por qué lo ha leído varias veces? Porque ¿cómo se maneja esto en la práctica? A ver. Le pides a cada ministro y a cada organismo público adscrito a los ministerios que te envíen. qué es lo que han hecho, qué es lo que se pretende hacer.
Y entonces en Chancay, por ejemplo, lo han repetido varias veces, Sí. lo que significa que el que ha compaginado, el que ha hecho la amalgama de todos estos partes del discurso para hacer una unidad, no lo ha leído bien, No lo ha hecho bien. no lo ha hecho bien. No, pues no ha editado correctamente porque ha repetido las cosas. Así O han sido es. varios. Así es. Y como es tan extenso, son 80 páginas, se te pasa, pues 80, salvo que lo hagas tú uno solo para que tenga claridad. Y lo hubieran pasado pues por ChatGPT, por Sí, inteligencia artificial hay para un montón de herramientas Así para que es, te digan así dónde es. están las Se nota- repeticiones. Se nota que no se ha hecho. Y entonces se ha aprobado en el Consejo de Ministros sin leerlo. Porque si lo hubieran leído, se hubieran dado cuenta de todas estas cosas como se te has dado cuenta tú y yo, Al toque. al toque. Ya, pero a ver, más allá de la forma, ¿no? Que son 5 horas, 80 páginas. Ya, el fondo tú me dices que hay cosas buenas o no. Sí. Ah, sí. Sí, claro. Oye, esta señora viene del lado de izquierda. Ha sido ministra, Mira, incluso vicepresidenta de Castillo. Antes que sigas, Sí. le pregunto lo mismo a Fernando Sillonis y a Ismael Benavides. Y me responden con la misma palabra. ¿Qué te pareció el discurso? Me dicen, un bodrio. ¿Cómo? Un bodrio, me dice. No sirve para nada. Ya, ok. ¿Qué opinas tú? Yo no estoy en esa posición, porque ha dicho algo muy claro. Ha ratificado en un discurso de 28 de julio, que es mandato constitucional, que deja de lado todo lo que con ella llegó y va a apoyar la inversión privada, que es la que genera puestos de trabajo. Oye, es un cambio de rumbo. El sendero ya no es el de antes, cambió de sendero, cosa que nos habíamos dado cuenta, pero ahora lo ha ratificado, lo ha reiterado, lo ha oficializado. No me digan que eso es malo. No, eso es buenísimo. Buenísimo para mí. Ya, entonces tú creerías de que ella ha hecho un parteaguas. Ya cortó definitivamente con Pedro Castillo y ahora es una nueva. Antes lo veías en los hechos y poco a poco. Hoy día lo has visto en el discurso, que es un compromiso frente a la nación. Sí, pero hay varias cosas que ahí no están bien. Pues, Importantísimo. por ejemplo, Petroperú no ha sido detenido. Discúlpame. En el caso... Yo te he dicho lo bueno que he encontrado. He encontrado cosas malas como tú también. Estoy de acuerdo que... Bueno, pero por ejemplo, no ha metido el gol de la fusión de ministerios. Se ha asustado, se ha echado para atrás. Dijo, vamos a fusionar, pero no ha dicho qué. Hasta ahorita, estamos hoy día, 7 de agosto, Sí. esto fue el 28. Hace 9 días y no se sabe hasta ahora qué va a fusionar. Oye, por ejemplo, yo en sus zapatos que hubiera hecho cultura, que es un desastre, va a educación. Yo fusionaría el Ministerio de la Mujer con el de Inclusión Social y le cambiaría así el nombre, el Ministerio de la Familia. Te van a matar los caviares. Bueno, no le simpatizo. Nunca los has simpatizado. Así es. Y no les simpatizarás tampoco. Tampoco. O sea que vamos con el cambio. Y tampoco me importa. Ah, muy bien. Ya, pero otra vez, ¿no? Por eso. Pero ella no ha metido los goles, pues. Pudo haberlos metido, pero este gol que sí metió es enorme, por lo menos para mí. ¿A ti te parece bueno? Sí, sí. Ya. Bueno, entonces, hemos revisado rápidamente Venezuela. Una pregunta. La impresión que yo tengo es que están haciendo una figura política en el Perú. Y que esta figura, que podía haber sido intelectual, que después ha sido ministerial, se va proyectando de manera contemporánea o continental, mejor dicho, y que podría ser hasta mundial, que es la de Javier González Olaechea. ¿Tú lo ves así o lo ves o es un exceso de mi parte lo que he dicho? No, lo veo igual que tú, tiene condiciones y lógicamente ha manejado sus cosas bastante bien. Le ha dicho a los cancilleres y a los representantes de la OEA, oye, con palabras diplomáticas les ha dicho cobardes. ¿Por qué no toman ustedes? ¿Por qué se ausentan? ¿Por qué me dicen una cosa en reunión privada y me dicen otra? Votan de otra manera acá. Así es.
O sea que está demostrando tener los pantalones bien puestos. Y eso es bueno, que haya gente así, que no amortigüe lo que piensa. Pero ¿cómo lo ves a González Olaechea como candidato? Y no ahora. No, porque no tiene cómo inscribirse. No pertenece a ningún y partido. si tuviera, no. Cada cosa tiene su momento. Su momento, ¿no? Ya. Entonces tú lo ves así, la gente pensante lo ve así, que ha tenido una buena actuación. Punto. Pero los votos no están en los pensantes. Son pocos. Los votos están más abajo, en el cual tienes que seducirlos. Y un discurso en la OEA no seduce. Bien. ¿Qué más podríamos comentar sobre la coyuntura política? Lo que quieras. Sí, pero a ver, en este momento lo que estamos llenos es hacia un nuevo Congreso, que ya ha sido, digamos, elegido. Está el señor Salguana ahí. ¿Tú conoces a Salguana de antes? Sí. ¿Qué te parece? Hemos sido congresistas en alguna oportunidad, congresista normal y corriente, dentro de lo que podrías decir el término medio, promedio, con aciertos, desaciertos, pero nada que te diga esto es una maravilla, ni que te diga tampoco es impresentable, ¿no? Sus vinculaciones, sus decisiones, su cercanía a temas relacionados a minería ilegal, ¿te preocupan? No, por una sencilla razón. Eso no se va a resolver de la noche a la mañana. Y eso no se va a resolver en el nivel del cual proviene él, que es Madre de Dios. Él es abogado. En Madre de Dios, ¿qué se ven? Vas a ver un parricidio, un tema penal de esa naturaleza, vas a ver un tema sucesoral, vas a ver una cobranza de un banco. Lo que se va a ver y se ve, ya él ha tratado, sus clientes tienen que ser de la minería, uno artesanal, de la minería informal y de la minería ilegal. Por favor, si proviene de ahí. Entonces no te preocupa. No, porque las decisiones mineras no se van a dar desde allí, ni tampoco en el Congreso, que no tiene la fuerza para imponerlas. Va a tenerse que hacer mucho con la muñeca que tiene Rómulo Mucho desde Energía y Minas, y de ahí van a provenir seguramente los proyectos para resolver la temática, ¿no? ¿Qué va a pasar con Alberto Fujimori y su pensión? Mira, no los entiendo a los fujimoristas. Estaba pasando piola, estaba tranquilo, se había inscrito en el partido que ha formado Keiko. Se lanzó o lo lanzaron de candidato presidencial. Que podía no serlo también. Así es. Fue una declaración de ella. Pero tú ves hacia afuera que se ha unido la hija con el papá, que estaban por lo menos políticamente distanciados. Bien por ellos. Bien por ellos, se juntaron. Y todo eso que podía ser positivo, una conjunción positiva, y que las dos facciones chicas o medianas se convierten en una más grande, lo echan por la borda, por gusto. ¿Para qué? Bueno, pero alguien le está soplando la oreja al expresidente para decirle que tiene derecho a esa pensión. Bueno, hoy día hay un artículo bastante bueno, no sé si lo has visto. De Natale, en que clarifica las cosas, ¿no? Y yo estoy totalmente de acuerdo. ¿Pero qué clarifica Natale? ¿Qué cosa dice como conclusión? Que no le corresponde. ¿No? Ahora, políticamente, ¿cómo aprecias eso? Mal, por gusto. Mira, cayó recontra mal que dos expresidentes con corta duración pidieran a mí, ¿no? Fujimori, que tiene, ¿qué te puedo decir?, legitimidad por la cantidad de años que ha estado, y dos de los periodos absolutamente constitucionales, el del 95, por más que hubiera la interpretación famosa auténtica de nuestro amigo Carlos Torres, sabemos que no lo es. Pero se estaba limpiando y de nuevo se ensucia. ¿Para qué? Ahora, teniendo un partido político, ¿no? Yo que además
Te digo más. Un gobierno es como una empresa en que tiene que dar su balance. Y el balance de Fujimori, de los años que ha estado, que son 11, En el poder. En el poder. Positivo. Positivo. Mira, con el gringo Hurtado Miller resolvió tema económico y el Perú comenzó a crecer. Sí. 2, resolvió el tema del secuestro en la Embajada de Japón. Sí. Y antes del terrorismo, como metió en la cárcel a Miguel Guzmán. Terminó con el terrorismo prácticamente y resolvió el tema Ecuador. Con Ecuador. Estaba abierto y no tenía cuándo resolverse. Era un gran problema para el país. Discúlpame, lo que han logrado con los ecuatorianos, que desde, y hoy día es su día jubilar, su día de la patria ecuatoriana. Oigan, desde chiquitos a los ecuatorianos le han dicho que Tumbe, Jaén y Maynas. Ni de vainas. Ni de vainas decíamos nosotros. Sí, ellos por decían, eso, ni de vainas se da para allá. Ellos decían Tumbe, Jaén y Maynas es nuestro. Lo tenían desde el colegio, en los cuadernos, en los libros escolares, en todas partes. Y que hayan retrocedido y que incluso el Perú no haya cumplido algunas cosas del acuerdo, como son las dos Saramiriza y no sé cuál más, que son prácticamente puertos y almacenes y elementos para hacer ahí un desarrollo empresarial. No tenemos tampoco concluida lo que es la carretera a Tigüinza. No. Entonces, pese a todo eso, que han debido hacerlo, ha tenido varios gobiernos para hacerlo, oye, se ha resuelto lo de Ecuador. Y luego completado también por Alan García con el acuerdo marítimo, ¿no? Cerrar la frontera marítima. Bueno, bien, Andreu, te agradezco mucho por tu tiempo. Esperamos una oportunidad nueva para conversar, a ver en qué termina lo de Venezuela. Esperamos que termine pronto y pronto y bien. Totalmente de acuerdo. Esa gente que está detenida, esas familias que han sufrido la muerte, la pérdida de sus personas, de sus familiares, realmente nuestra condolencia desde aquí. Igual me sumo a ellas, pero tienes también acá 1,5 millones de venezolanos, muchos de los cuales quisieran volver a su país y no lo pueden hacer. No pueden. Es más, para muchos de los que por las redes están en contra de Maduro, se les ha cancelado el pasaporte. ¿Puedes creer eso? Les han dicho, tu pasaporte ya no sirve. O sea, este es impresionante, ¿eh? No, terrible. Bueno, gracias por acompañarnos. Con gusto. Amigos, eso es todo por hoy. Nos vemos hasta mañana. Buenas noches. ¿Saben cuál es el secreto para mantenernos regias, jóvenes, fuertes, activas y sanas? Elastiflex Ultra Complex. Innovación para la salud articular. El único producto en el mundo traído desde España con todas las certificaciones. Contiene colágeno hidrolizado, vitamina C, ácido hialurónico, magnesio, glucosamina, condroitina y metilsulfonil metano. Viene en 2 presentaciones. La primera es una lata de 450 gramos. La segunda son cajas de 30 sachets de 15 gramos cada uno, sabor a vainilla. Delicioso. Viene con un scoop dentro de la lata para que tú lo puedas diluir en agua o en el líquido que tú prefieras. También está la versión en sachet por si te olvidas, si te vas corriendo, no tienes tiempo. Simplemente lo abres, lo viertes y te lo tomas en tu carro, en tu oficina, donde quieras. Fácil de llevar en la cartera. Se llama Elastiflex Ultra Complex y solo lo tiene la única empresa en el Perú, La Farma. Este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada. Un pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda. Un verdadero deleite para el paladar más exigente. Cómprelo en bodegarras.com y recuerde, tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino.